balance electrolítico. Nosotros hacemos un balance, pero nosotros no vamos a restaurar nada haciendo un balance. Nosotros vamos a pasar un dato, vamos a hacer una valoración. ¿Sería el control estricto de líquidos, el ingreso y el egreso? Eso es un balance de lo que acaba de decir la compañera. Sí, nosotros podemos hacer un balance. Eso estaría como las acciones, ¿no es cierto? Diuréticos es una acción. El problema, el objetivo, estamos planteando un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Disminuir la PVC, llevar los miembros y demás. Disminuir el edema en los miembros superiores o inferiores. Nuestro objetivo va al problema. El problema es exceso en el volumen de líquidos. Sería equilibrio de electrolitos. ¿Cómo, Joana? Yo había puesto equilibrio de electrolitos. Yo puse como objetivo el paciente será capaz de disminuir el volumen de líquidos. Tiene un exceso de volumen de líquidos, tenemos que lograr que disminuya ese volumen de líquidos. No vamos a restaurar su función renal nosotros, eso lo va a hacer el médico, o le harán una diálisis o lo que sea, y cuando nosotros solucionemos el problema, van a mejorar todos estos signos y síntomas que son el aumento de peso, el edema, la taquicardia, la PVC, ¿sí? Es lo que tenemos después. O sea, nosotros tenemos un problema que es el exceso de volumen de líquidos. Hacia eso vamos a hacer el objetivo nuestro. Tenemos un relacionado con, o sea, ya sabemos que es por un daño renal, porque nos lo están diciendo ellos, está relacionado con el daño real este problema. Y está manifestado por todos estos signos y síntomas, el aumento de peso, el edema, todo esto. Cuando nosotros podamos tener acciones para disminuir este volumen de líquido, van a solucionarse todos estos signos y síntomas, ¿sí? La etiología la va a solucionar el médico. Chicos, ¿qué puede pasar? ¿Entienden más o menos, chicos? Sí, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí. Cuando redactamos el objetivo, tenemos que decir el paciente será capaz de... Sí, sería lo ideal, digamos. O sea, se puede redactar de otra forma, pero la idea es pero que... como una forma más simple, así, más... digo... ¿Puedo hacer una pregunta? Más simple. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ahí va, Zulema, ahí te escucho. Termina, Verónica. No, digo, porque como esto lo estamos viendo así todo, para tener una idea de cómo redactar el objetivo. ¿El paciente será capaz de...? Sí, bien. Y lo asociamos siempre con el problema. De salvar y el que tenemos que mejore el problema, digamos, y es el que está manifestando algo. No lo estamos haciendo, hay diferentes tipos de objetivos, no es que no se queden con esto no es que siempre así. A veces hay objetivos que van a la familia, depende del PAE que estamos haciendo, ¿sí? En estos casos de cuidados críticos, nosotros estamos haciendo PAE hacia un paciente que está en una unidad de cuidados críticos. Entonces, el objetivo tiene que ser planteado para que el paciente restituya una función que está alterada. La función que está alterada. Sí, a eso me refería. Siempre al paciente. Gracias. Ahora sí, en cuidados críticos sí. Zulema. Gracias. Sí. ¿Y qué tipo de acciones podríamos realizar nosotros para disminuir el volumen de líquido? Ahí está. 3 acciones tienen que hacer. Ayer les dije algo que también tenganlo en cuenta. Siempre acuérdense de poner como acción primero lavado de manos y después la última acción siempre registro de enfermería. Esas no cuentan dentro de las 3 que les están pidiendo, sin embargo, recuerden ponerlas siempre. Primero lavado de manos y al último registro de enfermería. O sea que en total pondrían como si fueran 5 acciones. Entonces ponemos primero lavado de manos. Segundo, ¿qué acción podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Controlar el balance hídrico cada 4 horas. Liberación de los miembros energizados. Un balance, primero, tenemos que ver bien el caso de que tengan las vías correctas. Un control estricto del ingreso y egreso
de control de diuresis horario. Sí, no solo de diuresis, es un balance. Tensión arterial. Es un balance, ahí está, presión arterial. Monitoreo constante de signos vitales, sobre todo de la presión arterial. Otra acción, control, hacer un balance, ahí me decían control de diuresis, no solo control de diuresis, sino un balance hídrico, ¿sí? O sea, un balance es el control de ingresos y egresos, ¿sí? Porque no solamente tengo que controlar qué diuresis tiene, tengo que controlar estrictamente lo que ingresa en ese paciente, porque si ingresa 1 litro, o yo le paso una solución fisiológica de 500, y ese paciente tiene una diuresis de 50, y aquí, ¿entendés? Tenemos que controlar cuánto ingresa. ¿Cuánto ingresa? Nos lo va a decir el médico, cuánto le podemos ingresar. Él nos va a decir, a un goteo de 7 gotas, por ejemplo. Normalmente cuando la persona tiene una disfunción renal, es un goteo muy bajo. Administración de diuréticos indicados, exacto. Administración, eso se redacta de otra forma, Luciano, pero sí, es administración de la medicación con indicación médica. Administración de la medicación según indicación médica. Eso sería como la forma más correcta, según indicación médica. ¿Sí? La elevación de los miembros. A veces no es solamente diuréticos, o sea, es mejor poner medicación, ¿sí? Administrar medicación según indicación médica. Administrar fluidos según indicación médica. Ahí ya vamos como 5 acciones. No sé, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Ahí me decían elevar los miembros. Lo de elevar los miembros varía, depende. Realizar control de peso. Realizar un control de peso, sí. Sí, lo pondría como última acción eso, como una de Pero las... es muy Un difícil. paciente postrado no lo podemos hacer a eso. Claro, exactamente. Es muy difícil pesarlo si estamos en un cuidado crítico. Por eso, lo vamos a poner como último. La elevación de los miembros inferiores o los miembros hematizados. Depende, según indicación también. Hay casos en los que sí se les puede elevar los miembros y hay casos que no. Depende, porque si tiene una insuficiencia renal, ese paciente tiene un volumen de líquido elevado, puede hacer un edema pulmonar. No siempre. ¿Sí? En este caso está con edema. Sí, está con edema, pero puede hacer un edema pulmonar. Cuidado con eso. Entonces, se coloca, ahí me ponen colocación de sonda vesical según indicación médica. La sonda ya la pusiste apenas ingresó el paciente. No lo pongas como acción porque ya está con sonda, porque es con eso con lo que controlas la diuresis, ¿sí? Ahí me ponen claro, no hay que elevarle los miembros. No sé, depende. Eso, de última, si lo quieren poner como acción, ponen según indicación médica, ¿sí? Porque eso también, la elevación de los miembros, cuando están con una falla, una disfuncionalidad renal, chicos, que también los que trabajen, que supongo que son la mayoría, también lo saben, depende el volumen de líquido que tenga en el cuerpo esa persona, puede hacer un edema pulmonar. Sería muy grave, por supuesto, entonces comprometemos más, ¿sí? Podría estar con una disnea también, podría estar, pero ahí no me lo está diciendo en el caso, así que yo no puedo hacer acciones por suposiciones. En el caso, yo no leí en ningún lugar que estuviera con una disnea. Lo supongo. Seguramente estaba con una disnea. Pero si no me lo dice, no voy a hacer acciones sobre algo que no me dice. ¿Qué más? ¿Se le ocurre algo más a alguien? Con eso ya tienen un montón de acciones igual, chicos. Si les piden 3, algo que por lo menos que con nosotros se caracterizaba cuidados críticos, es el poco tiempo que dan para hacer los exámenes, que está pensado también por algo, ¿sí? El que les dan poco tiempo. Es para que uno agarre, por supuesto, velocidad, porque en una unidad de cuidados críticos uno no puede estar 1 hora pensando qué hacer, ¿sí? Entonces, si les piden 3 acciones, chicos, o sea, en el caso siguiente, porque si no, no llegan, ¿sí? No sigan haciendo más. Ahí ya dijimos un montón de acciones que pueden hacer. Control de PVC, ahí también les decía uno de los signos y síntomas, control del PVC, la presión venosa, ¿sí? Control de PVC cada 1 hora, pónganle, por ejemplo, ¿sí? Control de signos vitales constante, monitoreo constante, control, balance hídrico cada
cada 1 hora, cosas así. A ver las que levantaron la mano. Zulema. No, ya está, ya me contestaron, gracias. Julia. Lo que quería preguntar es, en la parte de acciones, que vos nos recomendabas poner siempre lavado de mano, no me acuerdo con qué nos decía de finalizar. Por ejemplo, si nos dan 3 acciones, que tengamos que poner 3 acciones, ¿sería, digamos, ideal poner lavado de mano primero o priorizar otras cosas? Sí, si a ustedes les piden 3 acciones, me van a poner 5. Entonces pones, primero, lavado de manos, después 3 acciones de las que hemos nombrado, y la última, registro de enfermería. Siempre, siempre. Es el único aval legal que tenemos como enfermeros. Registro de enfermería. ¿Sí? Es lo único que nos va a salvar, digamos, es lo único que va a decir que vos hiciste esa acción. Si vos no registraste todo lo que hiciste, va a venir el turno siguiente y no sabes que lo hiciste. No sabes si le hiciste algo al paciente o no. Por más que vos le digas, no, sí, pero yo le puse los diuréticos. ¿Y dónde está registrado? ¿Sí? Ya lo van a ver en ética eso. Pero es súper importante, chicos, el registro de enfermería. Entonces, y es súper importante el lavado de manos. Entonces, siempre pónganlas como acciones. La primera, lavado de manos, la última, registro de enfermería. Al medio ponen las 3 acciones que les pide la cátedra. No se piensen que por poner lavado de manos y registro de enfermería y al medio control de signos vitales se los van a tomar por buenos, porque no. Es simplemente como una formalidad. A eso de 10, gracias. De nada. Podés repetir las acciones, me dicen acá. Y las acciones podemos hacer eso, chicos. O sea, monitoreo de signos vitales, control de PVC, medicación según indicación médica, balance hídrico, en caso de indicación médica, elevar miembros, tiene edemas, después podemos también colocar métodos antiescara, las personas edematizadas, sí, control de signos vitales, control de controlar la oxigenación, que se esté oxigenando bien, control estricto de ingresos de líquidos, según indicación médica. A ver, acá hay otro caso, lo veo medio chiquito, pero a ver, para. La señora María, de 34 años, ingresa a unidad de cuidados críticos con diagnóstico médico de acidosis metabólica. Tiene una frecuencia cardíaca de 120, una TA de 110-50, me parece, si estoy viendo bien. Una frecuencia respiratoria de 25, temperatura de 36, me está saturando en 88 y tiene una glucemia de 400. Presenta signos de confusión, dificultad para terminar las respuestas a las preguntas, pérdida de peso significativa. En la valoración refiere que ha sufrido pérdida de peso, 15 kilos en los últimos 2 meses, no tiene antecedentes de enfermedades, comienza hace 2 días con dificultad para respirar, nicturia, en la medida, bueno, sí. Ya sabemos. Realice un listado jerarquizado de los patrones funcionales alterados, teniendo en cuenta el paciente en estado crítico del caso planteado. Ven que, o sea, tienen que entender bien lo que les están diciendo, teniendo en cuenta al paciente en estado crítico, o sea, el primer problema es el más grave, ¿sí? Esa persona no está respirando bien, culpa de la acidosis, ¿sí? Pero está saturando en 88 y tiene una respiratoria de 25, ¿está? Entonces, ya está. Y encima se me está hipotensando, y encima se me está poniendo taquicárdica, ¿está? Todas esas cosas se van a solucionar cuando respire mejor también. Y por supuesto que hay que bajarle la glucemia, pero no es lo primero que vamos a hacer porque no es lo primero que podemos hacer nosotros. Eso va a ir según indicación médica. Primero le vamos a poner oxígeno, le vamos a elevar la cabecera, la vamos a poner a 45 grados, la vamos a poner semifowler, le vamos a poner la máscara, vamos a controlar las vías aéreas, vamos a hacer un monitoreo constante de su respiración y una vez que pongamos oxígeno según indicación médica, vamos a empezar a administrar insulinoterapia según indicación médica. A medida que le vaya bajando la glucemia, esa persona también va a ir respirando mejor. La desorientación es por la hipoxia que está teniendo. Y dice, elabore 2 diagnósticos de enfermería reales con 2 acciones para cada diagnóstico. Tenga en cuenta prioridad de atención para un paciente en cuidados críticos. ¿Vamos? Siempre, siempre. Lo que compromete su vida primero. Este caso es más un poco lo que les expliqué antes.
quiero verla ahora. Queda poco tiempo. ¿Quieren que hagamos lo que sigue, que después de las acciones es la evaluación? ¿O quieren que sean acciones y objetivos? Ahí en ese caso, los dos más importantes diagnósticos serían, primero, la dificultad respiratoria y segundo, la alteración metabólica. Claro, claro. O sea, en realidad sabemos que la dificultad respiratoria se le está provocando la acidosis también, pero si no logramos que respire, tampoco vamos a lograr que se tranquilice ese paciente y tampoco le va a bajar la glucemia, ¿sí? Entonces, En por eso le modalidad ponemos en PES, segundo lugar. en modalidad PES, el diagnóstico podría ser alteración real de la frecuencia respiratoria ocasionada por cetoacidosis manifestada por taquipnea. Alteración real, no hace falta que me pongas la palabra real. Bien. ¿Sí? O sea, ¿por qué se dice, o sea, el real lo utilizamos nosotros? Tenés diagnóstico real, de riesgo, ¿sí? Pero eso es para saber los tipos de diagnósticos que hay, no lo pongas en el diagnóstico. O sea, vos ya estás haciendo un diagnóstico real porque tenés un caso real y estás yendo el diagnóstico actual, a lo que vas a hacer ahora. Estoy viendo. A lo que ¿Sí? estoy viendo, o sea que sería alteración del patrón respiratorio ocasionado por cetoacidosis manifestado por taquipnea. Relacionado más que ocasionado. Ah, relacionada. Bien. Relacionado con acidosis metabólica manifestado por taquipnea, pero manifestado por taquipnea y saturación de oxígeno baja. Entonces, entre paréntesis, pones los valores. Y desorientación temporoespacial por la hipoxia. Exacto. Entonces, ahí tenés 3 signos y síntomas que te están dando la pauta de que está respirando mal, de que tiene el patrón normal respiratorio alterado. Bien. Disminución, dificultad, alteración, déficit, todas esas podemos usar, esa terminología, ¿sí? Perfecto. Ahí me están haciendo una pregunta por escrito en el chat. A ver, no sé qué estaban diciendo. ¿Quién? Alteración del intercambio gaseoso. También, alteración del intercambio gaseoso. Yo, chicos, ayer les pasé, no sé si se los pasaron, un montón de diagnósticos, un documento con muchos ejemplos de diagnósticos. No sé, acá lo tengo abierto. Pero sí, alteración del estado de conciencia, alteración... mira, acá tengo un desequilibrio del volumen de líquido. ¿Ves? Desequilibrio del volumen de líquido. Patrón respiratorio ineficaz. Disfuncionalidad respiratoria. Podemos ponerlo de muchas maneras. Yo pasé muchos ejemplos ayer. A ver, acá estoy hablando... patrón respiratorio ineficaz. Mira, si no quieren poner, por ejemplo, acidosis o cetoacidosis, patrón respiratorio ineficaz relacionado por el aumento de glucosa en sangre manifestado por taquipnea, por ejemplo. Acá tienen uno ayer. Este documento, si no lo tienen, o sea, lo pasaron ayer por el grupo, se lo vuelvo a pasar a Roxy, se lo subo al grupo, ¿sí? Sí, lo mandaron, profe. Lo mandaron, bueno, ahí tienen un montón de ejemplos. ¿Alguna otra duda sobre esto, chicos? Que nos queda un ratito nada más, nos quedan 15 minutos. Profe, Hasta con la mano levantada. de líquido. ¿Cómo? El problema de desequilibrio de volumen de líquido, ¿sí? Relacionado con cetoacidosis diabética. El del volumen de líquido estaba relacionado con una disfunción renal. Ah. Era otro caso. Estaba relacionado con la disfunción renal. Pero porque acá la señora... Habían dado directamente el diagnóstico en ese caso que vimos, ¿eh? No tenías que hacer el diagnóstico. En caso de que tengas que hacerlo, es relacionado con lo que te hayan dicho, relacionado con, a ver, yo te voy a buscar uno acá, pero sí, la paciente en este caso tiene una nicturia, no orina durante la noche. No, la nicturia es que orina mucho durante la noche. Ah, orina mucho durante la noche. Ah, listo. Por eso, entonces sería... La nicturia es uno de los principales síntomas de una diabetes. Relacionado con alteración metabólica, manifestado por
nicturia? Sí, puede ser, no lo estás haciendo bien. Vos estás, porque tenés un exceso de volumen de líquido, está manifestado por un montón de otros problemas, por el edema, o sea, la nicturia, o sea, me estás mezclando dos casos. ¿Vamos a la disfunción renal o vamos a la cetoacidosis diabética? En la citoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética, ¿vos qué querés poner? ¿Cuál es el problema que querés? Esto del desequilibrio del volumen de líquido, ¿no se relaciona con la nicturia que tiene? ¿No se puede relacionar con eso? Se te puede deshidratar el paciente, sí, pero no tiene, no es el principal problema. No es el principal problema en una cetoacidosis diabética. En la cetoacidosis diabética tu principal problema es que no respiran bien y que les da taquicardia, que se desorientan. ¿Sí? Sí, eso sí. El tema de querer hacer este diagnóstico de desequilibrio del volumen de líquido o desequilibrio hidroelectrolítico que produce la desequilibrio hidroeléctrico, pero lo que pasa es que no está relacionado con la cetoacidosis. O sea, ¿en qué caso? Léeme el caso en todo caso. A eso voy. En el caso no te está diciendo que tiene un desequilibrio del volumen de líquido, el de la cetoacidosis o alcalosis, no me acuerdo qué era. No decía eso. El de la cetoacidosis no tenía un desequilibrio de volumen de líquido. O sea, tenía nicturia, que es un signo y síntoma de diabetes, pero no tenía un desequilibrio del volumen de líquido. Cuidado con no mezclar los casos. A ver, hay un montón de manos levantadas. A ver, para que haga la fila, a ver quién estaba primero. Julia, Diana, Rossi, los que ya preguntaron, chicos, bajen la mano, acuérdense de bajar la mano después. Julia, ya la bajó. Natalia Ledesma, es la que me estaba preguntando recién. Patricia Rodríguez. Profe, no, disculpen. No quiero ser reiterativa. Dale, no quiero ser reiterativa, pero el parcial de hoy día se refiere a otras cuestiones, más allá de que lo que nos está explicando nos sirve o en mi caso, para entender cómo poder hacer hoy día el parcial, pero me gustaría si pudiera dar algo relacionado a lo cardíaco, a lo neurológico, algún caso. Lo neurológico, yo ayer les comenté, no encontré ningún caso, necesitaría que me pasen un caso, no encontré ningún caso, pero por ejemplo, nosotros lo que explicó el profe eran ACV isquémico, hemorrágico. Por ejemplo, si tenemos un caso de un ACV, ¿cuál sería, que nos dijera usted cuáles serían los patrones? Lo que pasa es que si ustedes tienen un caso ACV, yo quisiera saber en ese caso qué signos y síntomas le van a dar. Un ACV te va a provocar, te puede provocar una disfasia, una dislalia, te puede provocar vómitos. Si es hemorrágico, te va a provocar vómitos. Todo eso, entonces no sé exactamente qué problemas les van a dar. Una desorientación, ¿sí? Entonces, eso me pasa con el neurológico. No tengo un caso para saber qué les están dando, qué problema les están dando. O sea, sí, el ACV sería la etiología relacionado con ACV, pero no sé el caso. Por ejemplo, les voy a dar una alteración del estado de conciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos poner alteración del estado de conciencia relacionado con ACV, ¿sí? O relacionado, sí, con accidente cerebrovascular manifestado por desorientación temporoespacial o manifestado por somnolencia, manifestado por letargo, manifestado por agresividad. Hay pacientes que se alteran, que se ponen mucho más agresivos. Por ejemplo, no sé, algo así tiene que ser, ¿sí? Yo, a ver, por acá yo les había pasado un caso. Gracias, profe. Espera, porque tengo... Mira, acá tengo uno del patrón cognitivo. Alteración del patrón cognitivo relacionado a depresión del sensorio manifestado por irritabilidad, ansiedad y agresividad, ¿sí? Podemos, o sea, en vez de relacionado, a lo mejor puede ser relacionado con depresión del sensorio, porque pueden tener una depresión del sensorio cuando tienen un ACV, o pueden poner directamente relacionado con ACV, ¿sí? Entonces es una alteración del patrón cognitivo.
relacionado a la depresión del sensorio manifestado por irritabilidad, ansiedad y agresividad. ¿Cuál es nuestro objetivo en ese caso? Evitar que el paciente se autolesione o nos lesione o se caiga. ¿Sí? Porque él no está controlando su cuerpo en ese momento. Entonces tenemos que evitar todo eso. Ese es nuestro objetivo, proteger al paciente. No vamos a poder restaurar su patrón cognitivo. Nosotros no lo vamos a poder rehabilitar porque está teniendo una ACV. Evidentemente tiene que intervenir un médico. Nosotros lo único que podemos hacer es intentar disminuir esa irritabilidad. Entonces, por ejemplo, nos podemos presentar al paciente, intentar tranquilizarlo. Si es necesario, colocar métodos de contención. Si es necesario, varón de 60 años llega trasladado a servicio de emergencia, manifiesta malestar general, afasia, desorientación, indica a sus pacientes que se despertó somnoliento y le cambiaba el nombre de los objetos. Es lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, antecedentes, tiene hipertensión, obviamente, medicación actual, activo laboralmente, no fumado, listo. Tiene un Glasgow de 14, la tensión, chicos, miren, acá, la tensión arterial, o sea, tiene la tensión súper elevada, una frecuencia cardíaca está un poquito elevada, pero está bien, saturación 95, temperatura 37,8, lo que más nos preocupa acá es que tiene la TA elevada, entonces en todo caso podemos hacer un diagnóstico sobre la TA. Pasa directamente al box, se monitoriza al paciente. Se coloca oxígeno, se canaliza en 2 vías, se extrae bioquímica, se realiza TAC urgente, se administra, listo. Entonces, acá el primer signo, en el material habían 2 o 3 diagnósticos de enfermería. Acá lo primero, vamos a ir a la TEA, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros, entonces? ¿Qué pueden hacer ustedes con la TEA? Administración de medicación según indicación médica. Por ejemplo, y control cada cuánto. Control cada 15 minutos. Por ejemplo, ahí está. Y si es necesario, si está muy desorientado, se puede colocar método de contención también, si está muy alterado, porque esta persona ves que llegó alterada, tranquilizarlo, hablar con él, ¿sí? Si no otra acción es el control de diuresis, ya que con la eliminación de la diuresis disminuye la TA. ¿Sí? ¿Sí? Tal ¿Y cual. el diagnóstico ahí cómo sería, profe? ¿Cómo? En la presión alta. ¿Cómo sería el diagnóstico en presión alta? Alteración del patrón. A ver, pensemos juntos. ¿Cómo lo podemos hacer? Alteración del patrón, alteración ¿Alteración de los signos vitales? No, porque no son todos los signos vitales. ¿Patrón circulatorio alterado? No. No. Riesgo de disminución del gasto cardíaco. Ahí en el coso que les pasé, en el archivo que les pasé, tienen cardíacos, chicos, para los que me pedían cardíacos, porque no vamos a llegar, sino. Ejemplos de acciones, ahí voy. Ya voy a encontrar. Alteración de la presión arterial relacionado con ACV manifestado por elevación de la misma. Sí, igual acá no dice que tiene ACV. Ah, bien, Como pensé que era tiene por el caso otra vez. Dice, o sea, sí, pero no dice que lo envían a hacer un ataque, pero no me está diciendo ACV. Ah, bien, perfecto. En Pero en el caso de que fuese un diagnóstico de TAS, ¿podría estar? ¿De una hipertensión? Sí, si tuviera la etiología, si les pusieran ACV, sí. Ahora, chicos, se los hago y se los paso. Ahora lo busco y se los paso porque no va a dar el tiempo. Ahora se los paso. Vi un caso de ACV, pero es muy largo. Ahora se los paso por el grupo. Ahora les hago uno de TA bien y se los paso por el grupo. Porque ahora no nos va a dar el tiempo, chicos. Quiero que entiendan, me faltan 4 minutos. Quiero que entiendan la evaluación. ¿Saben hacer la evaluación? A eso yo quería que me explicara un poquito. Para que terminen, para que por lo menos tengan una idea general. Yo ahora les paso los diagnósticos,
¿sí? Igual en el archivo que les pasé de un montón, les paso específicamente este de TA que hicimos, que vimos recién en un caso. Para hacer una evaluación hay dos formas, ¿sí? Yo no sé exactamente qué profe tienen y qué les solicitó o qué les va a aceptar. Hay dos formas. Hay una forma que hago yo, que siempre es la que me funciona, que es con parámetros reales, y hay otra que es inventada. Hay profesores que les permiten inventar, digamos, la evaluación, como si hubiesen hecho el caso, ¿sí? Entonces, tengo el diagnóstico y pongo, el paciente fue capaz de recuperar el patrón normal en un tanto por ciento en tanto tiempo, ¿sí? O en el tiempo estimado, ¿sí? Hay objetivos que uno les pone el tiempo. O sea, en el objetivo yo puedo poner, el paciente será capaz de recuperar su patrón normal respiratorio en 15 minutos, ¿sí? Entonces, en mi evaluación voy a poner, el paciente fue capaz de recuperar en un 60% su patrón normal respiratorio en 15 minutos. ¿Ah? Se vuelve a evaluar, se vuelven a hacer otras acciones para seguir mejorando ese objetivo, ese problema. Disculpe, licenciada, Ana me llamo. Con respecto a ese objetivo, me quedé en el tema de la pérdida de electrolíticos. ¿Cuánto tiempo se recupera? O si pongo, por ejemplo, de objetivo que el paciente será capaz de recuperar. Una hora. ¿Cuánto tiempo? Y tienen que poner objetivos a una hora y algo. Muchas gracias. Pero el primer objetivo. Después, siempre tengan en cuenta que el objetivo es malísimo conseguirlo en ese tiempo. O sea, es el primer objetivo, o sea, es la acción inmediata. Después se van a ir, o sea, es lo mismo que restaurar los valores normales de glucemia. Bueno, sí, no los van a restaurar tal cual, porque aparte no los pueden restaurar en una hora, porque si se los restauran de golpe, lo matan, porque no se pueden hacer bajadas de golpe. Tienen que ser todas bajadas graduales. Por eso en la evaluación uno pone en un tanto, se consiguió en un tanto por ciento, en un 50%, en un 60%, en un 70%. Eso es una forma de evaluar, ¿sí? Que sería inventado en realidad porque no estamos atendiendo a ese paciente. Se los pueden llegar a tomar como válidos según el profesor. Mi forma de evaluar, cómo lo hago yo pongo con qué indicadores voy a evaluar al paciente. ¿Sí? Yo voy a evaluar si yo tengo una disfunción área respiratoria, yo voy a evaluar según ciertos indicadores. Por ejemplo, con la saturación, con la frecuencia respiratoria, con la mecánica respiratoria. ¿Sí? Esos van a ser mis indicadores. Si yo tengo una disfuncionalidad, un balance chicos, de líquidos. Un volumen de líquidos, el que habíamos visto de volumen de líquidos mal. ¿Cómo lo voy a evaluar? Con indicadores, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a ver? Según el balance hídrico, según no sé, la tegumentación, según la disminución del edema. Esos van a ser mis indicadores para saber si está funcionando lo que estoy haciendo o no, ¿sí? Entonces, yo en la evaluación yo redacto así tal cual como se lo estoy diciendo. El paciente será evaluado según los siguientes indicadores. Y pongo cuáles van a ser mis indicadores para evaluar a ese paciente. Están las dos formas, yo les digo las dos formas, no sé cuál les va a aceptar la cátedra. A nosotros nos aceptaban las dos formas, no sé, hace un par de años, depende del profesor. No sé cuáles les dijeron a ustedes para evaluar. Una es una evaluación como inventada, digamos, que sería si realmente estuvieran con el paciente, y la segunda es una más real, como diciendo, bueno, lo voy a evaluar de esta forma, pero no tengo el paciente adelante, no me voy a poner a inventar, qué sé yo si funcionó o no, ¿no? Entonces, yo lo voy a evaluar con estos indicadores. Son las dos formas, yo les dejo las dos opciones para que ustedes vean cuál les funciona mejor. No sé, ¿se entendieron las dos formas de evaluar? Sí, está claro. Está claro, digamos, por qué uso indicadores, digamos, no digo. Julia está levantando la mano. Sí, quería preguntar cómo quedaría, por ejemplo, si no se inventa, sino como que sin inventarlo. Así, la evaluación así, con los indicadores, quedaría así. El paciente será evaluado según los siguientes indicadores. Saturación de oxígeno, signos vitales, no sé.
balance hídrico, orientación temporoespacial, depende del objetivo que estemos. Tensión arterial, disminución de la tensión arterial, según eso. Yo pongo con qué indicadores lo voy a evaluar. Camila. Sí. Sí, que sí, se me escucha así. Tenía una duda. Entiendo lo de la evaluación, pero si en el examen nos piden 2 diagnósticos y 2 acciones para cada diagnóstico, ¿hace falta que pongamos la evaluación ahí? Nosotros teníamos que hacer PADES completos, por eso yo les explico los PADES completos. Bueno. O sea, si no nos dicen, o sea, si nos piden 2 acciones y 2 diagnósticos y 2 acciones, nos limitamos a poner eso nomás. Si te da el tiempo y podés hacer la evaluación, hacela. Siempre sumo. Bueno. Siempre Eso era no se las piden, no sé. Eso ya es criterio de ustedes si hacen no sé cuánto tiempo les dan. ¿Cuánto tiempo le dieron el examen pasado? 1 hora y media. Bueno, es bastante, pero no sé si llegaron con el tiempo. Sí, con lo justo, en mi caso. 1 hora y media, fue 1 hora y cuarto aproximadamente, porque se cerró antes, nunca te dan el tiempo que... No, en realidad es 1 hora, 1 hora y media es el horario que dan, pero te dejan un Que horario. dan para poder ingresar, pero tienen 1 hora. Por eso, el tiempo siempre en cuidados críticos es acotado. Eso lo tengo clarísimo. Siempre es acotado el tiempo en cuidados críticos. Es una modalidad de la cátedra, por lo que por ahí, bueno, si les piden 2 diagnósticos, 2 acciones, hagan los diagnósticos, hagan las acciones, y si les sobra el tiempo, bueno, hagan la evaluación, ¿entendés? Como para ponerlo bien, hagan la evaluación, pueden hacer más cosas. Si les da el tiempo, pongan más acciones, ¿sí? Háganlo bien. Ahora, si no les da el tiempo, por lo menos, mínimo, contesten lo que les están pidiendo. O sea, mínimo completen los 2 diagnósticos y las 2 acciones para cada diagnóstico. Karina. Karina, Hola. Sí. Sí. Objetivos, porque en crítico sería a corto plazo. Sí, sí, porque está yendo al primer problema, que es el más grave. Los objetivos son a corto plazo, sí. Siempre. Bien. Después sí, tenés objetivos a largo plazo. Vos querés poner más objetivos, después ponelo. Vos, el primer problema, que por ejemplo, que es el primero que vimos, que era el patrón alterado respiratorio, o inclusive una TA elevada, bueno, no podés tener 2 días con una TA elevada, o sea, no podés hacer un objetivo a largo plazo. Tenés que solucionarlo ahora. ¿Sí? Gracias. Sí, a corto plazo. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Nadie más? ¿Les quedó claro todos, chicos? Sí, profe, gracias. Bueno, ahora voy a buscar después, les voy a hacer uno de TA, el de la TA elevada, y se los voy a pasar. Gracias, profe. Estoy buscando ahora, pero no lo encuentro. No tengo ninguno hecho para hacérselos bien, pero ahora se los hago bien y se los paso. Si me lo pasan, ¿me lo pueden pasar por el chat al caso? Así se los hago y se los paso. Así lo copio ahora. A ver. Sí, antes de retirarse, si porfa, si alguno me puede pasar el caso ese que habíamos visto, o si me pueden pasar algún caso de ACV o algo que tengan de ustedes. Gracias, Viviana. El de TA, sí, Victoria. Pásamelo por acá por el chat, yo lo copio y lo pego antes de cerrar el Meet y se los hago y después se los pasan por el grupo. Esto quiero. Gracias. Cuando habla de los determinantes sociales, ¿qué tenemos que poner ahí? Los determinantes sociales. ¿Cuáles son los determinantes sociales? ¿Qué determinan socialmente? Por ejemplo, la pobreza es un determinante social.
¿Por qué? Porque te alimentas mal. Entonces es un Conductual, social. determinante conductual. Conductuales, biológicos, ambientales. A ver si puedo copiar y pegar. Perdón, chicos, que no les estoy prestando del todo atención, es que estoy intentando copiarme el caso porque no me estaría dejando. Ahí está. Ahí va. Esperen que me estoy tratando de copiar este caso para el consumo de alcohol. Sí, ellos les dieron un apunte, chicos, les dieron cuáles son los determinantes sociales. Es un listado. ¿Cuáles son los determinantes sociales que pueden incidir en desarrollar una patología? Profe, cuando nos piden en los casos los determinantes sociales, ¿pondremos todos o no hace falta? Los que afectan a esa persona, no todos los determinantes sociales. No les están preguntando cuáles son todos esos determinantes, cuáles son todos los determinantes sociales. En el caso ese, lo único que les preguntaban es qué determinantes sociales afectaron a esta persona, cuáles pueden haber afectado a esta persona para desarrollar una insuficiencia renal, creo que era que había desarrollado, o obesidad, no me acuerdo, creo que era una insuficiencia renal. ¿Cuáles son los determinantes sociales que pueden haber afectado para desarrollar una disfuncionalidad renal? Ahí está poniendo en el chat, miren, ahí está poniendo los conductuales, ambientales, biológicos y sociales. Bueno, pero ¿cuáles? ¿No? Los conductuales, el consumo de alcohol, ¿sí? Por ejemplo, provoca un fallo renal. Los ambientales creo que eran los de trabajar en los trabajos, por ejemplo, la gente que trabaja con tóxicos o que cosas así. Por ejemplo, esos son determinantes. Los biológicos, los sociales. Los sociales tenemos ahí la pobreza, la alimentación. Los biológicos es la genética. Hay patologías que genéticamente tenemos cierta predisposición, ¿sí? De todas formas, si ya tuvieron el parcial de determinantes sociales, no les van a volver a tomar, por lo menos a nosotros tuvimos un parcial de determinantes sociales, punto. O sea, ya está, a no ser que tengan que hacer el recuperatorio. No creo que les vuelvan a tomar eso, van a ir avanzando, digamos. O sea, cada parcial van avanzando en unidades. Tienen que ir avanzando en el PAE. Sí, pero en estas unidades también nos hablaron para que relacionemos los determinantes. Pero por eso, igual yo les vuelvo a decir eso, los determinantes no es algo que requiere explicación, requiere estudio. Sentarse y estudiar cuáles son los determinantes para saber qué afectan. O sea, tenemos que saber que hay ciertos determinantes sociales que predisponen a las personas para tener ciertas patologías, ¿sí? Por ejemplo, la diabetes. ¿Sí? La diabetes, tenemos ciertos determinantes sociales que inciden en esta patología. ¿Por qué? Primero porque tenemos la parte hereditaria, que es la parte biológica. Tenemos la parte de la alimentación, ¿sí? Una persona que se alimenta, que viene de un barrio humilde, que se alimenta con lo que le da la caja Picor o el comedor, ¿sí? Digo la caja Picor en Córdoba, por ejemplo, ¿no? No sé si alguno la recibió, por ejemplo, mi hijo va a un colegio público y le dan la caja Picor. La caja Picor viene llena de fideos, arroz, ¿sí? Bueno, alguien que no tiene otros recursos, que utiliza eso como la alimentación de la familia, que se alimenta de ahí, ¿lo va a predisponer? Sí, obviamente lo va a predisponer, porque es una alimentación sana, no es una alimentación sana. Alguien que no come, alguien que come en un comedor, que no, lo va a predisponer. Dormir, alguien que no tiene una casa con humedad, o que no tiene cloacas, o que no tiene, tiene el baño fuera de su casa, ¿va a predisponer, sí, a ciertas patologías? Claro, ¿sí? Alguien que es alcohólico, ¿va a predisponer a que tenga una cirrosis hepática o que tenga una falla renal? Sí. Entonces, hay un montón de determinantes sociales que ayudan a que se desarrollen ciertas patologías. El no control, el no acceso a la salud, a tener un hospital cerca, por ejemplo, o no tener un hospital social. Consumo de, ¿qué me dicen acá? Consumo de sal, mala alimentación, genética, falta de actividad. Bueno, todo eso son determinantes sociales. Todas esas cosas son determinantes sociales.
¿Ah? Esos son los determinantes sociales. ¿Cuáles son? Estudienlos. O sea, eso lo tienen que estudiar, chicos, nada más. No es como el PADE que por ahí uno necesita como una explicación práctica. Eso es estudio. No les puedo decir nada más que estudien. Estudien cuáles son esos determinantes y cuáles pueden incidir en una patología. ¿Qué puede incidir en una ACV? Para que una persona, o sea, estamos en lo neurológico, ahora está en la unidad neurológica. ¿Cuál puede ser un determinante social que ayude a la ACV? Bueno, una hipertensión no controlada. ¿Y qué puede llevar a una hipertensión no controlada? O el estrés. Chicos, el estrés es una de las principales causas de ACV. Una de las principales, ¿no? Hay un montón. El índice, el ACV en la edad que más se da es alrededor de los 40 años. ¿Por qué? El estrés, el ritmo de vida. Son determinantes sociales. El trabajo, ¿sí? La plata que no alcanza, los hijos, la familia, el transporte, la ciudad. ACV. Nosotros haciendo las prácticas conocimos a un chico que le dio una ACV mientras hacía la tesis de psicología. Bueno, imagínense. Es así. Son determinantes sociales. Nada más. No hay mucho más que pueda decir sobre eso. ¿Tienen alguna otra duda? Porque si no tengo que cortar la llamada, chicos. No, licenciada, muchas gracias. Bueno, de nada. Ahora resuelvo este caso y se los paso por el grupo. Se lo paso a Roxy o a Estefanía, que se los pase por el grupo. Muchas gracias, muchas gracias. No, por favor, a ustedes, chicos, por conectarse. Gracias. Espero que les haya servido desde mi humilde postura. ¿Sí? Sí, totalmente. Bueno, hasta luego, chicos. Gracias, profe. Chao, gracias.